Con 23, gente como Carmen Laforet escribió nada y publicó nada. Hay tradición, hay gente que tiene que contar las cosas con la edad en la que se despierta la literatura, ¿no? François Sagan, Buenos días tristeza, con 18 años, por ejemplo, ¿no? Es una necesidad de contar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te pasa a ti, ¿no? Tienes una necesidad de contar algo, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Capote también escribía desde muy joven, además inspirándose en su familia, robándole a su familia constantemente pequeños detalles, ¿no? John Kennedy Toole, aunque no consiguió publicar hasta después de muerto, pero escribió desde muy joven, y la verdad es que, bueno, pues es una necesidad, lo primero, ¿no? Y eso es un poco lo que encontramos en Verde Mar del Norte, ¿no? Hay una frase de Samuel Beckett que dice que la literatura es una perfecta forma de vaciar. Y yo creo que cumple una función, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Es una forma de sacarlo todo, ¿no? Bueno, pues lo primero, el título, ¿no? La verdad es que cuando conocí el título, Verde Mar del Norte, creo que es un título hermoso, es un título muy poético, ¿no? Y instintivamente pensé en dos libros, ¿no? El mismo mar de todos los veranos, de Esther Tusquets, y también pensé en Ancho mar de los sargazos, de Jan Ries. Me vinieron a la mente inmediatamente por el título, aunque el título realmente, Verde Mar del Norte, no sé, no es... Yo creo que es una metáfora de lo bueno, de la esperanza. Ella dice en un momento que a veces te quieran, eso es el Verde Mar del Norte, por ejemplo, ¿no? Son esos pequeños matices que le dan mucha fuerza al título, ¿no? El título es terriblemente importante, ¿no? Es la primera conexión que tenemos con el lector, ¿no? Entonces yo creo que es un título con carga de profundidad, ¿no? Tiene algo potente que contar, ¿no? Y en esa metáfora además se repite, como en un soniquete, se repite constantemente, es una forma de escribir fragmentaria. A veces a mí me recordaba a Marguerite Duras, al amante, por ejemplo, no sé si te gusta. Pero sí que tiene esa forma, ¿no? de encararlo, ¿no? Verde Mar del Norte habla de esa frontera a veces terrible, a veces violenta, que es el paso de la niñez al mundo adulto, ¿no? Que es un paso terrible, ¿no? Y la verdad es que de lo raro que es todo, ¿no? Que es absolutamente raro, ¿no? Habla de los días que pasan lentos y escuecen, ¿no? Porque cumplir años también escuece, ¿no? Y eso es una de las cosas que repites en distintos párrafos y que le dan fuerza, ¿no? A los personajes, ¿no? A estas miradas, a estas perspectivas que vas creando según avanza, ¿no? Habla también de esas tristezas de bolsillo que defines tú, ¿no? Que creo que es un término muy bonito, ¿no? Y muy cercano, ¿no? Habla de trenes, de cigarrillos, de camas, de placer y culpa. Habla de las mentiras sociales, de las grandes mentiras sociales, ¿no? Que descubres pues cuando cumples años y descubres también a veces lo que luego sabes que se llama melancolía, pero que en un momento inicial no sabes denominar, ¿no? Habla de las ciudades y habla también de ese reverso oscuro, podemos decir, del amor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Está también Henry Miller, que creo que no sé cuándo lo descubriste, pero te impactó, ¿verdad? Bukowski, hay una serie de elementos que se nota que, bueno, pues que te golpearon fuerte en un momento de tu vida, ¿no? Al igual que las canciones, ¿no? La música es fundamental, ¿no? Desde Joaquín Sabina, Tom Waits, pues por ejemplo Johnny Cash también se repite en varios momentos, ¿no? Los protagonistas escuchan canciones de Johnny Cash, y la verdad es que cuando empecé a leerte me acordé de una frase de Baudelaire, al que también nombras en un momento del libro, que dice que hay dos derechos que deberían de ser fundamentales para el ser humano, ¿no? Que es el derecho al desorden y el derecho a marcharse. Entonces me parece que me acordé de esa frase porque de alguna forma hablan los personajes de todo esto, especialmente ella, ¿no? La mirada de ella es una mirada a veces anárquica, a veces cariñosa, a veces salvaje, pero que cumple esas dos miradas, ¿no? El derecho al desorden y el derecho a marcharse, ¿no? Es algo que
que está allí constantemente, ¿no? Hay grandes verdades aquí, grandes verdades que se nota, ¿no?, en la forma de escribir. Es una escritura fragmentaria, es casi musical en algunos casos, porque haces que se repita como en las canciones determinados lemas, ¿no?, se repiten, y ese soniquete te acompaña hasta el final de la novela, ¿no? Es un soniquete constante, ¿no? La verdad es que se disfruta mucho, sobre todo porque hay también grandes frases, ¿no? Hay grandes frases que, como esa que os decía antes, ¿no?, que a mí me parece muy importante, ¿no? A veces que te quieran, eso es el verdadero mar del norte, ¿no? El verdadero verde mar del norte, ¿no? O no quiero que me arranques el invierno de los labios, ¿no?, que parece una canción de Sabina. Tienes frases a veces muy sabineras, la verdad, muy apegadas, ¿no? Ella dice en un momento, dice, las pasiones, para ser pasiones, han de ser sucias. Si no de otra cosa, si no, no hablamos de lo mismo, ¿no? No son pasiones, ¿no? Y esa suciedad se repite constantemente, ¿no? Creo que solo hay una forma de hacer literatura y es manchándose. Y creo que Clara se mancha. Y eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo... Os voy a leer algún párrafo, un poco para que podáis comprobar de qué hablamos, ¿no? Nadie me ha quitado nunca a mordiscos. Nunca me las ha quitado a mordiscos. Quizás sea ese el problema, y toda mujer necesite que un hombre le quite las bragas a mordiscos. Uno de esos hombres de las películas, o los apuestos caballeros que expiran humo en las fotos. Quizá esos sean los únicos que deberían tener el poder de partir el corazón de una mujer. Son fragmentos lapidarios, ¿no? O dice en un momento, creo que el amor está presente en todo el libro, ¿no? Es un canto al amor de alguna forma. Dice, de repente, el amor es esa cosa que a ratos pienso, que a ratos rompo, esa duda, esa ceniza que se respira cuando lo pierdes, cuando creías que no era amor, el amor y sus trampas, y sus mentiras y sus dolores. Lo veo como en un paño caliente entre la nieve, y de repente es el cuchillo entre las costillas, el soplo de aire fresco entre humo negro. Siempre es humo. O por ejemplo, esos hijos de puta se creían que por haberme roto estaba hecha de pedazos, y no sabían que a veces lo que se rompe simplemente mantiene un cortante filo. Creo que hay muchas frases afiladas en las que has dado lo mejor de ti. También hay una forma del mirar al pasado, como os he dicho antes, es esa frontera difusa que ella atraviesa una y otra vez. A veces es la niña, a veces la mujer, pero creo que es el personaje más potente, ¿no? Ella, la mirada de ella, ¿no? Si la memoria no me falla, este es el mismo pensamiento que me vino a la cabeza mientras hacía mi primera comunión. Recuerdo ese vestido de satén blanco, de princesita de cuento de hadas, que tanto me gustó lucir. También los bordados en las mangas, y el tul bajo la primera capa. Y sé que ya en ese entonces, esa niña no tenía buena relación con Dios. Esa niña a la que hoy echo de menos, pero sí, a la que hoy no echo de menos, pero sí el resto de los días. La verdad es que encontraréis en Verde del Mar del Norte desnudez, suciedad, verdad y cariño. Además, en grandes dosis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como os he dicho antes, Clara Castaníbar se mancha, y eso es algo muy difícil. Es muy difícil dar ese primer paso y no empezar con una historia, sino empezar con una historia potente, una historia que llega, una historia real. Y bueno, simplemente yo os quería invitar a pasar, quería ser breve, porque yo creo que hay que escuchar a Clara. Muchas gracias. Sí, sí. Además el título es como una especie de guiño a mi señora madre aquí presente, porque es la etiqueta del coche familiar. Entonces el coche familiar tiene, o sea, en los tickets, lo explica en el primer capítulo, ponía que era Verde Mar del Norte. Y además lo del gris, pues eso, yo de pequeña recuerdo que pues el coche es gris, no, es Verde Mar del Norte. Entonces, porque ando a parar, me molaba muchísimo más el Verde Mar del Norte. No te hace pensar a tus amigas que es Verde Mar del Norte. Pues no, gris. Entonces ahí me gustaba mucho ese juego,
Entonces el nombre sí, porque pues este libro empezó a escribirse en libretillas, pero no en sueltas, en una servilleta, aparte en un ordenador, un caos de libro. Entonces... El derecho al desorden, que os decía antes. Sí, sí. A mí la inspiración no me pilla trabajando, nunca. Y por eso ha surgido este libro. Este libro pues creo que son, si no me equivoco, 3 años de trabajo, de borrar las palabras, de quiero que sea esta exacta, tal, las frases, el personaje. Por ejemplo, hay 2 personajes masculinos. Me gusta que se diferencien cuando habla cada uno, claro. sin decir nombre, ¿no? Sin decir edad, sin decir patria. Me parecía que todo eso era mucho menos importante. No me parece... Sí que ella regresa a la niñez, por ejemplo, en todo lo que has leído y todo eso, ¿Sí? Pero regresa a la niñez de una manera de recuerdo. O sea, algo como que odia, como que no... algo importante para mí era el hecho de no poner edad a los personajes, por todo el caos que se mezcla, que cualquier persona, ¿no?, de cualquier edad, no todos los capítulos ni todos los párrafos, pero sí algo hubiera que cogiera el corazón de una persona, ¿no?, por un momentito, por un segundo, ¿no?, y fuese eso. No, tampoco les doy ninguna patria ni el nombre, me parece totalmente irrelevante. Me parece importante pues ese caos que se forma, los sentimientos. Me parecía más importante el hecho de pues eso, qué siente cada uno en cada momento a lo largo de la trama, ¿no?, que si son pareja o que si no son pareja. Me parecía eso de ya ni un tercer paso, nada, no me importa. Pues sentimentalmente están desubicados, todos los 3. O no, eso también dejo deberes al lector. Entonces me parece que es un libro que depende de la persona que lo lea, es una historia u otra. También lo que me gusta, bueno, yo tengo gente que lo ha leído, que no lo ha leído por el principio. Sí me parece esencial el primer capítulo, el que no forma parte de la trama, pero sí de alguna manera es el esencial, es el Verde Mar del Norte, el que le da un cabezado. Yo diría que se puede leer un poco como de un poco en gana, y eso pues la relación que tienen los personajes entre sí creo que puede variar respecto a la persona que lo lea. Entonces, porque sí que hay frases, hay cosas que dices sí o no, pero digamos que pues eso, al lector le pongo también un poco de responsabilidad, ¿no? Esto Sabato, el túnel. El túnel. Fue para mí muy... Hostia, me jodió hasta no haberlo escrito. Entonces... Además, desde el principio en el túnel, él dice lo que va a hacer o lo que ha hecho. Sí, pero daba igual, o sea, no te rompe la trama. Claro. Y me parecía algo mágico. Luego, también otra que me ha marcado mucho es La insoportable levedad del ser, que para mí fue y es una de las novelas que me pareció imprescindible. Y igual sin las 2 novelas esta no existiría. Entonces habría otra cosa igual, pero esta no. Luego también pues recuerdo pues que mientras estaba escribiendo el libro, uno de los libros que estaba yo leyendo, porque soy un desastre a la hora de leer. ¿Picoteas? Mucho, mucho, y además me da mucha pena acabarlos, entonces los voy como coleccionando a medias. Mira. Y uno de los que me estaba leyendo yo era Mientras agonizo, de Faulkner. Así que no me hagáis y leérmela bien. No me la vayáis a joder. Como dice Navarrete, que no es poco.
Y eso, luego también pues depende de quién habla y depende de en qué parte estemos, ¿no? Pues encontramos poesía en prosa, más dulce, más que va acompañando, más como que hasta relaja al lector o es intencional. Y que como por ejemplo lo que has dicho de arrancarme el invierno de los labios, voy a leer un capítulo que es muy cortito, que es Dame tu dolor. Por ejemplo, dame tu dolor, déjame arrancarte el invierno de los labios para poder volver a verte sonreír, despellejarme para poder taparte con mi piel. Ese trozo yo creo que pues es poesía en prosa, pero al fin y al cabo poesía, pero claro, luego nos vamos y yo no me echo de esto, pero a ver. Bueno, no sé, que hay por ejemplo una hoja donde directamente pues otra voz dice pues puto cerdo, jódete, y sale en mayúsculas, como tiene que ser, es una cosa que está cabreado, parece hasta de distinto libro. Ajá. O sea, creo que se puede sacar de un libro de poesía y lo Sí. otro, me refiero a que depende del capítulo en que nos encontremos, parece que no tiene nada que ver. Entonces me gusta esa mezcla, ese poner un poco todo patas arriba. Y lo que dices tú, pues aquí he reivindicado yo todo mi derecho al desorden. Y a marcharse, porque los personajes están marchando constantemente, aunque sea de sí mismos, Sí, pero sí. están huyendo, ¿no? Sí, pero el mío personal yo creo que es el derecho al desorden. Te quedas con ese derecho, Sí, ¿no? y lo voy a utilizar bastante. Sí, ¿Tuviste pero- claro el desenlace, por ejemplo? No. ¿No? De hecho, el libro yo creía que estaba acabado mucho antes de estar acabado. Fueron los personajes que les di más vida igual de la que les correspondía. Me tocaban las narices. Yo quería acabar el... Hombre, No te dejaban. dicho así, a ver, no escucho voces en la cabeza, ¿no? Los personajes no están... no es ese... Pero sí, de alguna manera quise hacer unos personajes muy humanos y no sé si se ha conseguido o no, pero vamos, en cierta manera pues fueron ellos los que yo notaba que los leía y faltaba algo, faltaban cosas, no estaban acabadas. Entonces me pareció, de repente pues me fueron como marcando ellos el camino. De hecho al final les pido disculpas, pero para leer de disculpas podéis comprar el libro. Y la música, ¿no? Porque Tom Waits, como decíamos, está presente, ¿no? En muchos capítulos. Sí, la música del libro es Johnny Cash. Sí, pero aparecen también otros, ¿no? A lo largo del libro. Me queda como que escuchen buena música. Igual hago otro que salgan otros, pero fue un poco lo que me inspiró en el momento de que tenían que estar escuchando esa música. Al visualizarlos, al hacerles tenían que tener gustos musicales, o sea, no les puse nombre, pero por el contrario les puse un gusto musical, una forma de hablar, una forma de vestir, incluso, pero no el que me parece más importante, les di una personalidad, o esa intención, a ver, Sí. es la que tiene, la de darles personalidad y no tanto... ¿Tuviste pudor a la hora de mancharte? Lo que decimos, ¿no? Para que los personajes sean reales, de alguna forma tienes, pues eso, ¿no? Tienes que volcarte y darlo todo, ¿no? Y a veces eso puede dar pudor, ¿no? De cara a... ¿No has tenido pudor en ningún momento al escribir el libro? No. Muy bien. Muy valiente. Bueno, valiente o gilipollas. Ahí está, ya de momento no se puede dar marcha atrás. Ya está impreso, no he vuelto atrás. No, pero no pasé vergüenza. Y eso, y sí, claro que va dedicados a ellos, porque el Verde Mar del Norte son ellos.
son mis hermanos, es el coche familiar, es... De hecho, pues aquí, en el primer capítulo, a ver, aquí, el coche entonces olía a eso, a viajes, a humo, a cenizas, a batidos de chocolate tirados por los asientos traseros, a discusiones por quién no deja espacio a quién, a patadas, a no quiero oír más esa canción. Entonces, pues, eso es un guiño, una patada que les pego a mis hermanos, con mucho cariño, por supuesto. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos y muchísimas gracias por